Héroes de la Unión Soviética. Los 7 personajes más destacados de la época soviética. Sin lugar a dudas, hemos escuchado hablar de las repúblicas socialistas soviéticas que surgieron en el siglo pasado a través de la Revolución Rusa de 1917 y que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de ese siglo y de este, pues sus hazañas, así como sus leyendas, son muy conocidas en el mundo occidental y oriental. Al ser estos los defensores y los salvadores en la Gran Guerra Patria en contra del nacionalsocialismo de Hitler, ya que pese a la propaganda estadounidense en sus películas, series, así como otros medios de difusión de adjudicarse la derrota del nazismo, fue en verdad la Unión Soviética la que pondría un punto final a las ambiciones de Hitler, y quienes libraría a Berlín en 1945, después de la desolación de sus tierras por parte de los soldados nazis, además de ser una de las naciones más poderosas que se disputaban la hegemonía ideológica mundial con Estados Unidos. Sin entrar en controversias, no podemos negar que la Unión Soviética tuvo personalidades en el mundo bélico y científico que fueron destacadas en su momento, y hoy revisaremos algunos de ellos. En primer lugar tenemos a Valentina Tereshkova, la primera mujer que viajó al espacio. Uno de los grandes avances de la Unión Soviética fue la apertura a la igualdad de género, en donde la mujer y el hombre podían desempeñar diferentes puestos de trabajo en la sociedad, sin que existieran problemas por razón de género. Esta mujer es un ejemplo de ello. Valentina Tereshkova es recordada por su hazaña de ser una mujer astronauta, la primera en viajar al espacio por la Agencia Espacial Rusa. Sin embargo, también fue ingeniera y política. Fue elegida entre 400 aspirantes para conducir el Vostok 8 lanzado el 6 de junio de 1963, completando 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio. Sigue siendo la única mujer en hacer una misión espacial en solitario. Antes de su reclutamiento, Valentina era una obrera que trabajaba en una fábrica textil y paracaidista aficionada, lo que la haría una candidata prominente para la misión espacial. Fue miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética hasta la disolución de la URSS en 1991. Sigue siendo considerada una heroína en la Rusia postsoviética. Ludmila Pavlichenko. Hablando de mujeres que marcaron una diferencia, Ludmila Pavlichenko sin duda es un nombre que no puede faltar. Conocida por ser la mujer francotiradora con más muertes confirmadas de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria. Recibiría por su labor en el frente la medalla de héroe de la Unión Soviética y después de ser herida por un proyectil de mortero en la guerra, regresó a Rusia, en donde sería designada como instructora de francotiradores por Joseph Stalin. La cantidad de muertes confirmadas por el fusil de Ludmila fue de 309 soldados enemigos, de los cuales 36 eran tiradores de élite enemigos. Estos datos la convierten en la francotiradora más exitosa de la historia. Lyudmila sería una de las más de 2000 francotiradoras que conformaban el Ejército Rojo, de las cuales solo 500 regresarían de la guerra. En el año de 1942 formó parte de una delegación de jóvenes soviéticos que visitaron Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, y se convirtió en la primera persona de nacionalidad soviética en ser invitada a la Casa Blanca y en ser recibida por el presidente de los Estados Unidos, que en ese tiempo era Franklin Roosevelt. Durante su estancia se convirtió en amiga de Eleanor Roosevelt y dio charlas para abrir un segundo frente en la guerra contra los alemanes. Después de la guerra, continuó sus estudios en la Universidad de Kiev y se convirtió en historiadora. Además de ser galardonada con la máxima condecoración otorgada por la Unión Soviética, la cual era Héroe de la Unión Soviética. También recibió la Orden de Lenin o la Medalla por el Servicio de Combate. Murió en 1974 en Moscú debido a un derrame cerebral a la edad de 58 años. Número 3. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin sin duda es un nombre poco conocido en el mundo, pero de sobra conocido por los rusos de la Unión Soviética y por la actual Federación Rusa, al ser el primer hombre en ser enviado al espacio en 1961 durante la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos. Igualmente, por su hazaña, se le concedió la presea como héroe de la Unión Soviética. El logro de Gagarin al completar una órbita alrededor de la Tierra en la cápsula Vostok 1 lo haría famoso, además de que posicionaría a la Unión Soviética por encima de los Estados Unidos en la carrera espacial. Antes de ser cosmonauta, Gagarin habría trabajado en su juventud en una fundición de acero, para después unirse a la Fuerza Aérea Soviética como piloto, seleccionado después de entre 5 candidatos para ser cosmonauta. Después de su hazaña, Gagarin se convertiría en director adjunto de entrenamiento del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, institución que más tarde sería renombrada en su honor.
Fue elegido primero diputado del Soviet de la Unión en 1962 y después en el Soviet de las Nacionalidades, respectivamente las cámaras baja y alta del Soviet Supremo de la Unión Soviética, máximo órgano legislativo de la Unión Soviética. Moriría en 1968 en un accidente de aviación. Esta es una de las frases que Gagarin diría en el momento de estar en la órbita terrestre. Toda mi vida me parece ahora un único y hermoso momento. Todo lo que he hecho y he vivido ha sido hecho y vivido para este momento. Y una de las frases más emblemáticas, tal vez al nivel de aquella mítica frase de Neil Armstrong, sería: no veo a ningún dios aquí arriba. Número 4. Boris Spassky. Boris Spassky fue un gran maestro de ajedrez que representaba a la Unión Soviética y que compitió contra el estadounidense Bobby Fischer en un tiempo en donde la ideología combatía en un tablero de ajedrez, ya que este torneo habría de ser de suma importancia. Sería declarado campeón mundial de ajedrez al derrotar al también soviético Tigran Petrostan en 1969. Desde los 5 años aprendió a jugar al ajedrez y se convirtió en un prodigio en este deporte mental. Es recordado por su contribución a este deporte y también por haber perdido la partida del siglo ante Bobby Fischer en el torneo de Islandia. Número 5. Mikhail Kalashnikov. Sin duda, un nombre y un hombre conocido, el inventor de la que sería el arma más confiable y mortífera de la historia, el AK-47. En sus inicios, Kalashnikov trabajó en el depósito de metal en el ferrocarril de Turkestán, Siberia, para después tomar parte del Ejército Rojo. Una vez en el ejército, entró en la escuela de mecánicos de carros de combate, diseñando accesorios que complementaban dichos instrumentos de la guerra, como un medidor de distancias que medía el espacio recorrido. Luchó en la Gran Guerra Patria y fue enviado a Leningrado para mejorar los tanques del general Zhukov. Fue en ese momento que Kalashnikov tuvo que dirigir un tanque T-34. Al ser herido por una bomba, fue retirado del frente de batalla y en su convalecencia comenzó a pensar en una nueva arma, resultado de las quejas que había escuchado de sus compañeros soldados sobre las armas que usaban. En 1942, al salir del hospital, fue inmediatamente al taller donde empezó a fabricar sus diseños. Estos llamaron la atención de sus superiores, quienes lo enviaron al Instituto de Aviación de Moscú para que tuviese más recursos. En 1944, Kalashnikov ya tenía finalizado su proyecto, pero le tomaría otros 3 años perfeccionarlo hasta convertirse en el arma más célebre usada por el Ejército Rojo y cientos de ejércitos en el mundo. Por su contribución fue galardonado por la Orden de Lenin de primer grado. Su invento no sería conocido por Estados Unidos hasta la Guerra de Vietnam, en donde la revista Life mostraría fotografías de soldados yanquis usando esta arma. En 1971 ganó el grado de coronel con un doctorado honorario de la ciencia de la ingeniería y la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, la Orden Patriótica de la Guerra de primera clase y la Orden de la Estrella Roja. Eso no es todo. Además, en 1994 fue ascendido a mayor general y le fue concedida la Orden de Servicios Distinguidos a la Madre Patria. Además de que en 2004 Vladimir Putin lo condecoró con la Orden del Mérito Militar. Todavía en 2009, celebrando su cumpleaños número 90, fue condecorado por el presidente Dmitry Medvedev como héroe de la Federación Rusa, la máxima distinción de su país. Se dice que de los más de 100 millones de fusiles vendidos en todo el mundo, Kalashnikov no percibió ninguna ganancia, aunque esta afirmación no es oficial. En 2007 se convirtió en el arma con mayor producción de la historia al haberse producido más de 80 millones de unidades. Por su participación en la liberación de varios países, ha sido incluso adoptada su imagen como enseña o bandera de varios estados. Además de que en México es una de las armas más preferidas por los narcotraficantes y cárteles, en donde se le llama por la peculiar forma de su cargador, cuerno de chivo. Número 6. Alexander Oparin. Fue un biólogo y bioquímico soviético quien hizo grandes e importantes contribuciones conceptuales sobre el origen de la vida en la Tierra. Alexander Oparin se graduó en la Universidad Estatal de Moscú en 1917 y en 1924 comenzó a desarrollar su hipótesis del desarrollo de la vida en la Tierra, que consistía en el desarrollo constante de la evolución química de moléculas de carbono en el caldo primitivo. La hipótesis de Oparin fue retomada por Miller, quien lograría crear parcialmente materia orgánica a partir de materia inorgánica. En 1935 fundó el Instituto Bioquímico RAS y en 1946 fue admitido en la Academia de las Ciencias de la URSS. En 1970 fue elegido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de Orígenes de la Vida. Número 7. Anton Makarenko.
Por último, tenemos al pedagogo Anton Makarenko, cuyas contribuciones a la educación serían notables alrededor del mundo. Tras el triunfo de la Revolución de Octubre, fundó las casas cooperativas para huérfanos de la Guerra Civil. Más tarde fundó, bajo los auspicios de Stalin, el municipio de Dzerzhinsky, donde trabajó hasta el final de su vida. Makarenko escribió diversas obras en las que destaca su poema pedagógico, que no es sino una historia en la colonia de Gorky. Fue un libro muy popular en la URSS, compuesto por 3 volúmenes, y actualmente forma parte de diversos temarios de estudio en planes universitarios relacionados con el mundo de la escuela y la pedagogía. Desde muy joven mostraba grandes conocimientos en filosofía, astronomía y ciencias naturales, llegando a la docencia siendo un maestro extraordinario que enseñaba a pensar y a razonar. Pues ¿qué otra contribución más grande podría dar una persona que aquella sobre la educación, en donde Makarenko comprendía que no era solo que el maestro tuviera grandes conocimientos y supiera cómo comunicarlos, sino que a la vez debía prestar atención a la vida de sus alumnos, a sus problemas diarios, aquello que impide un buen proceso educativo? Estos son algunos de los grandes exponentes de la Unión Soviética, grandes guerreros, científicos, cosmonautas, cuyas contribuciones a la humanidad han sido legendarias y que nos han enseñado que los grandes aparecen en todas las épocas, en todos los momentos, sin importar la ideología o el país, siempre serán recordados, pues se han ganado el respeto y el mérito de generaciones futuras. Si el video te gustó, por favor dale like y comparte el video para que más personas conozcan a los 7 grandes personajes de la Unión Soviética, pues cada día se aprende algo nuevo y estaré contento de que más personas conozcan esta información. Gracias y nos veremos pronto.